Buenos días, bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo de el verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un honor, ¿no?, que esta conferencia inaugural la dé el doctor Tonatiuh Matos, del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, quien es, bueno, nivel 3 del SNI, se dedica a la geometría y gravitación, y ustedes pudieron haber leído en su sitio, ¿no?, su perfil. Yo resaltaría, ¿no?, que es egresado de la Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, que fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física, que obtuvo su doctorado en la Universidad Schiller en Alemania, y que ha colaborado con otras universidades como la UAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, además de la Universidad de Viena y Universidad de Columbia Británica. Y algo que yo resaltaría mucho es que es un investigador muy completo, muy dinámico, tanto en investigación como en formación de recursos humanos, en impartiendo cursos, dirigiendo tesis, y es autor de varios libros y de varios materiales de divulgación, ¿no?, como ¿De qué está hecho el universo?, Materia oscura y energía oscura, Los confines del cielo, en fin, y en su sitio y después pueden encontrar videos y material que el doctor Matos tiene. Entonces vamos a pedirle a los moderadores que se presenten y luego hagan la pregunta de presentación al doctor Matos. Buenos días, doctor. Buenos Yo días. soy Janitza Irazú Serrano Gonzaga, soy de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente me encuentro estudiando mi séptimo semestre de la licenciatura en física. Y bueno, doctor, de manera muy breve, ¿nos puede compartir por qué usted decidió realizar gran parte de su investigación en el área de cosmología? Sí, bueno, a mí me gustaba desde el principio la gravitación, la relatividad general, y eso fue durante mis estudios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, una de las áreas que más me fascinó. Pero la pregunta que a mí siempre me tenía intrigado era el origen del universo, de dónde viene la materia, cómo surgió, cómo se hizo el universo. Y entonces esa fue la pregunta. Inclusive después estaba yo en un seminario de filosofía y me di cuenta que las preguntas que yo tenía, que tienen todos los adolescentes, y después me di cuenta de que no era yo el único que los tenía, sino todos los adolescentes la tienen: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Que las estaba atacando desde los griegos, desde los fenicios, inclusive imagino que desde los mayas, y los respondían de manera filosófica o teológica. Y en la actualidad, estas preguntas las ataca científicamente la cosmología. Son exactamente las mismas preguntas, pero ahora desde un punto de vista científico. Y ahora tenemos ya la capacidad tecnológica para poderlas responder, por lo menos parcialmente. Y es lo que estamos haciendo. Y ese es realmente mi interés al trabajar en cosmología, ¿no? Ujú, Muchas gracias, doctor. ujú. Muy bien. Buen día, doctor. Buenos días. Soy Fernando Espinosa, estudiante de la licenciatura en Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Ujú, adelante. Em, el- Le pregunto lo siguiente. Bueno, yo me encontraba leyendo un texto escrito por usted y Ujú. cito a continuación. No solo recomiendo a los estudiantes que hagan la maestría en México, sino también el doctorado y que después hagan una estancia postdoctoral en el extranjero. ¿Por qué recomienda estudiar un posgrado en México? ¿Realmente competimos a nivel internacional?
Y sobre todo esa pregunta es muy al lugar, es una buena pregunta, porque si ustedes me preguntan a mí, pues yo me fui al extranjero a estudiar el doctorado, ¿no? Bueno, la diferencia es que cuando yo tuve que salir al extranjero, los grupos científicos eran extremadamente pequeños. Por decir algo, yo quería estudiar cosas de gravitación, de relatividad general. Había 2 personas, no 2 grupos, 2 personas con las que yo podía hacer el doctorado. Y de los 2 ninguno me gustaban sus temas. Entonces, pues no había otra opción más que salir al extranjero. En la actualidad, los grupos científicos mexicanos ya son bastante amplios. Bueno, ahorita durante la plática, sobre todo en gravitación, pues, se van a dar cuenta de que ya participamos en un montón de cosas. Y entonces, es que yo les recomendaría irse al extranjero solamente si encuentran un tema que verdaderamente en México no se esté desarrollando. Ahora, los grupos mexicanos definitivamente son competitivos. Están siendo bastante competitivos y muy activos. Y la ventaja de quedarse en México es de que empiezan ustedes a tener relaciones en México para poder después desarrollarse. Y eso es muy importante. La ventaja que tendrían en el extranjero, pues es que tienen muchos más, hay universidades donde el número de pláticas de gente importante que premios Nobel y eso es muchísimo mayor que en la de México. Eso es la desventaja que tiene México. Pero desde el punto de vista de investigación, pues ahí nos vamos, ¿no? Yo creo que los grupos mexicanos son bastante competitivos. Entonces, sí les recomendaría hacer la maestría, eso es definitivo. Yo creo que hacer maestría en el extranjero es una tontería, no lo recomiendo para nada. El doctorado deberían de pensarlo 2 veces y definitivamente sí salir a un postdoctorado al extranjero. Y ahí es donde, si ustedes quieren, si tienen lagunas o si no tienen suficientes contactos extranjeros, ahí los obtienen y están 1 o 2 años en el extranjero y luego regresar a México y ya empezar a trabajar acá. Y eso es, yo creo que mi recomendación en esa dirección. Ujú. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Ujú. ¿Ya no tienen otra pregunta? No, doctor, les damos a usted el espacio para que pueda realizar su ponencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces voy a compartir, ¿sí? Para que, a ver, déjenme ver dónde se comparte. Acá, es que estaba buscando. Muy bien, entonces, ¿me pueden decir si déjenme ver cuál es? Creo que es esta, a ver, déjenme ver. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Ya ven lo que yo estoy compartiendo? Sí, doctor, ya la Muy estamos bien. visualizando. Ahora, nomás déjenme ahora preguntarles, es que tengo que echar a andar la presentación. ¿Ya se sigue viendo? Porque a veces me equivoco de plataforma. ¿Y ahora ya se ve como presentación? Sí, ya se ve pantalla completa. Ok, muy bien, entonces ya puedo empezar, ¿no? Ujú, muy bien. Bueno, ya voy a iniciar. Lo que yo voy a platicarles en esta charla es sobre el lado oscuro del universo. A ver, digo, aquí están mis coordenadas, como dirían sí, estas son mis coordenadas. Inclusive si ustedes me googlean, ponen simplemente Tonatiuh Matos, aparece mi página web. Yo ya lo he hecho y parece que es muy fácil que aparezcan mis contactos. Entonces, esta es mi página, ahí está toda mi información. Y bueno, entonces esta charla es sobre el lado oscuro del universo. Yo voy a hablar sobre Tad Vedar, sobre Sirius y sobre... No, no es cierto, es broma. Yo lo que voy a hablar es sobre materia oscura, energía oscura, hoyos negros y agujeros de gusano. Yo creo que me da tiempo de hablar de todos ellos porque voy a hablar brevemente. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes al final de la charla se lleven una sensación de que la ciencia es una actividad que está en continuo desarrollo. Porque cuando ustedes hablan de los científicos, dicen, es que ya lo saben todo, es que los científicos ya lo averiguaron todo. Mentira, o sea, somos más ignorantes. Bueno, dicen que hacer ciencia es nomás para saber el tamaño de nuestra ignorancia, ¿no? Ahora, fíjense, yo les voy a platicar de estas dos, materia oscura y energía oscura. Sí, estas dos juntas representan el 96% de la materia del universo y nadie sabe qué es. O sea, no sabemos de qué está hecha
la materia del universo. Conocemos los átomos porque son los de la Tierra, de los que estamos hechos nosotros, de lo que está hecho el Sol. Todo lo que está alrededor de nosotros está hecho de átomos. Y eso, para entender toda esta parte del universo, conocemos una teoría, o tenemos un modelo que se llama el modelo estándar, que es súper exitoso, es extraordinario, es una belleza ese modelo, ¿sí? Y se ha estado comprobando intensivamente durante todo este tiempo, pero eso nada más es un 4% de la materia del universo. El otro 96% es desconocido. Y lo que yo quiero platicarles es por qué sabemos que existe. Si no lo podemos ver, ni tocar, ni sentir, ni nada, ¿por qué sabemos que existe? Después les voy a platicar un poco sobre hoyos negros y se van a dar cuenta qué importantes son y además el papel que ha estado jugando México sobre estos 4 temas. Sí, y al final, la pregunta que sigue abierta, o sea, todos estos 3 que están aquí, sabemos que existen, sabemos que están ahí, ya los podemos visualizar de muchas formas, pero los agujeros de gusano siguen siendo una especulación de la teoría general de la relatividad. Por eso quiero platicarles. Entonces se van a dar cuenta de que ni siquiera la teoría general de la relatividad está completamente explorada. Tenemos que seguir estudiándola desde todos los puntos de vista. Me dijeron que comentar algo, me recomendaron que recomendara algo, que comentara que, bueno, efectivamente yo estudié en Alemania, pero no en la Alemania que existe. La Alemania donde yo estudié ya no existe, es la República Democrática Alemana. Estaba del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Y fue una experiencia sumamente interesante. Muy bien, entonces voy a empezar con materia oscura, continúo con energía oscura y después hoyos negros y agujeros de gusano. Entonces vamos a empezar con materia oscura y lo primero que yo quiero platicarles es cuándo se descubrió la materia oscura. Dicen que los primeros visualizaciones de la materia oscura fueron por Oort y Fritz Zwicky. Fritz Zwicky es un astrónomo de origen suizo, pero que vivía en Estados Unidos. Dicen que tenía muy mal carácter, o sea, la gente que me ha platicado, yo la verdad no lo conocí. Y él lo que hizo fue observar a ver, déjenme poner aquí un apuntador. Observar este clúster, el clúster de Abel, y lo que ven aquí son miles de galaxias, así aquí los pueden contar, son muchísimas galaxias, y estas galaxias todas están amarradas gravitacionalmente, o sea, es un sistema que es un sistema gravitacional como la Tierra y el Sol. Es un sistema gravitacional, o sea, el Sol y los planetas son un sistema gravitacional. Esto es un sistema gravitacional en el sentido de que las galaxias están girando alrededor de sí mismas igualando la fuerza debido a la fuerza de atracción de la gravedad. Si no hubiera ese movimiento, todas las galaxias irían en un solo punto, pero como están moviéndose, entonces la fuerza centrípeta jala hacia afuera y por eso se equilibra el movimiento. Entonces todo el mundo decía, bueno, o sea, esos son cúmulos de galaxias, son sistemas verdaderamente estables, por lo tanto el movimiento de las galaxias está equilibrando la fuerza de gravedad de todas ellas, por eso no se colapsan. Bueno, cuando Zwicky estudió las velocidades de estas galaxias, se dio cuenta que iban rapidísimo. Dijo, no puede ser. O sea, si esas galaxias van a esa velocidad, quiere decir que están siendo disparadas fuera del sistema. Entonces, como él tenía tan mal carácter, eso me lo han contado los astrónomos, nadie le hizo caso, lo dejaron como algo curioso y ahí lo abandonaron. Esto es de 1930 y tantos, 32, 33. Pero la primera persona que verdaderamente estudió la materia oscura con o sea, sistemáticamente fue Vera Rubin, una astrónoma brillantísima, ¿sí? Y aquí ustedes la están viendo, aquí tiene sus galaxias, ¿sí? Y lo que ella vio es que lo que uno esperaba es que las galaxias mismas fueran igualitas que el sistema que les acabo de mostrar. Las galaxias son muchas, muchas estrellas. Y esas estrellas se pueden ver porque iluminan. Y estas estrellas están girando alrededor de sí mismas, o sea, alrededor de la galaxia, ¿sí? Que equilibra la fuerza de gravedad hacia el centro. Entonces la fuerza de gravedad jala hacia el centro y la fuerza centrípeta jala hacia afuera y entonces debe haber un equilibrio. Entonces, Vera Rubin lo que esperaba es esta curva. Estas son las velocidades de las estrellas alrededor de la galaxia. Ese es el radio del centro de la galaxia hacia donde está la estrella. Entonces, la galaxia será como de 1, 2, 3 kiloparsecs, ¿sí? Y, por ejemplo, de repente deberíamos de ver cómo la velocidad tendría que disminuir, así como la velocidad de Mercurio es mucho más alta que la velocidad de Venus y la velocidad de la Tierra. Y luego Júpiter es mucho más chiquita la velocidad y ya Saturno son las velocidades
velocidades pequeñísimas, ¿sí? Aún así, digo, cuando digo pequeñísimas, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol como a 70 kilómetros por segundo. O sea, la Tierra recorre de aquí a Toluca, de la Ciudad de México a Toluca, en un segundo, ¿sí? Cada segundo, ¿sí? Y alrededor del Sol, 250 kilómetros por hora. O sea, casi recorre de aquí, de la Ciudad de México a Morelia, bueno, esos son 300, en un segundo. La Tierra, todo el tiempo, con todo y el Sol, ¿sí? Entonces son velocidades muy grandes, ¿no? Fíjense, aquí las velocidades son de 100 kilómetros por segundo, 70 kilómetros por segundo, ¿sí? Y ella esperaba que la velocidad de las estrellas que ella estaba observando decayera de esta forma, ¿sí? O sea, cada vez fuera menor y menor y menor, y su sorpresa fue que no, que siempre era constante. Y dijo, entonces alguien le dijo, oye, pues ve que toma en cuenta el gas. Entonces tomó en cuenta el gas. O sea, la diferencia es que el disco, las estrellas, se ven con un telescopio. El gas es el gas que está frío, entonces esto se ve con un radiotelescopio, es con otro telescopio. Entonces teníamos que juntarlos, pero aún así juntándolos, lo que se obtenía era nada, pero nada, una caída igual como esta. Entonces, lo que le falta a la galaxia de materia para cumplir con esta ley, o sea, con esta regla de la velocidad, es esto que está aquí, que se llama el halo, ¿sí? No se ve, no se toca, no se siente nada. Simplemente nos hace falta. Y esto le llamamos el halo oscuro o la materia oscura. Fíjense, es un montononal, o sea, fíjense cómo va creciendo cada vez más, más, más y más, ¿sí? Y entonces se resulta ser de que es el 90% de la galaxia. O sea, el 90% de la galaxia, de la materia láctea, no la vemos, está ahí. Entonces eso lo hizo en muchas galaxias. Aquí están las primeras observaciones de ella y en todas existía este comportamiento, ¿no? De que la velocidad era prácticamente constante o decaía muy lentamente, nada correspondiente a lo que ella debería observar si solamente hubiera gas y estrellas. Entonces, bueno, aparecieron miles de hipótesis, por ejemplo, que había planetas gigantes como Júpiter, ¿sí? Que no colapsaban y por lo tanto no iluminaban, entonces no los veíamos. Entonces hubo maneras de poderlos detectar y a esos objetos, a esos Júpiters grandotes, se les llamó machos por sus siglas en inglés, Macro Astrophysical Compact Halo Objects, algo así se llamaban, machos, ¿sí? Y pues nunca los encontraron, ¿no? Pues no fueron a Jalisco, ahí sí hay un montón de machos, eso es lo que les falló. Pero no es cierto. Entonces, fíjense, esto ya es una simulación numérica, esto que está aquí, es una simulación numérica hecha más o menos con unos 16,000 procesadores, o sea, 16,000 computadoras, unas amarradas con otras, o sea, todas en contacto, mandándose datos a velocidades de la luz, porque están estas con fibra óptica. Esta es una simulación donde las fuerzas de gravedad jalan a la materia oscura, la forman, y si no hay materia oscura, si no hay un 24 o 25% de materia oscura, estas galaxias no se forman. Todos, cada puntito chiquitito, estos puntitos grandototes ya son cúmulos de galaxias. Y lo que ustedes van a ver aquí es que cuando las galaxias, al final de cuentas, las estrellas consumen su hidrógeno, consumen todo su material, estas estrellas explotan. Ahí están las explosiones. Miren, estas son las explosiones y se llaman explosiones de supernovas. Estas explosiones de supernova lo que hacen es que todo el material que está dentro de la estrella es donde se forman todos los materiales de los que están hechos los seres humanos. O sea, en el universo solo hay hidrógeno y helio. El resto de todos estos materiales, que son nitrógenos, oxígenos, carbonos, todo lo demás, se forma en los centros, se cocina en los centros de las estrellas. Eso quiere decir que después de que se consume todo el material, estas estrellas explotan, lanzan el material hacia el exterior y contaminan, podemos decirlo así, con carbonos y oxígenos, nitrógenos, todo el material y vuelven a colapsarse para formar nuevas estrellas, como el sistema solar. O sea, el sistema solar es una estrella de segunda o tal vez tercera generación. O sea, para que nosotros los seres humanos estemos aquí, por lo menos una o dos estrellas tuvieron que morir. O sea, qué bonito, ¿no? Somos polvo de estrellas. Del material cocinado en los centros de las estrellas. Esto es una simulación numérica, les digo, está hecha con muchas computadoras, pero esto que está aquí no es una simulación numérica, esto que está aquí es una observación hecha por varias
por varios telescopios, ¿sí? Que se llama el Sloan Digital. Este ya es inclusive bastante viejo, el Sloan Digital Survey. Sí, y aquí tienen 500,000 de galaxias y 76,000 cuásares. Estas fotografías que ustedes están viendo aquí son reales y están puestas por una computadora en el lugar donde la galaxia existe, donde la galaxia verdaderamente se encuentra, ¿sí? Esto sí es un viaje por el universo imaginario con la utilización de una computadora, y cada galaxia es una fotografía real. Estas fotografías se comparan con las simulaciones numéricas, y para que la simulación numérica tenga, o sea, funcione y nos dé lo que observamos realmente, necesitamos ponerle muchísima, muchísima materia oscura. El 26% de la materia es materia oscura, y el otro 73% se lo tienen que poner también, es energía oscura, que eso es lo que voy a platicar después. Muy bien. Entonces, hay otras maneras de identificar que existe la materia oscura. Esto le llaman el bosque de Lyman alfa, que es un método muy interesante. Y esto es una gráfica que les quiero mostrar, que es lo que comparamos de la observación, que serían los puntitos que están aquí, con la teoría, que es la línea que está aquí. Esta es la línea teórica comparada con las observaciones. Esto es lo de Lyman alfa, es lo que les iba a mostrar anterior, pero no tiene mucho sentido, nomás les muestro los resultados. Sí, aquí muestran el tamaño. Estos son las series de Fourier, como todos ustedes ya más o menos conocen estas series de Fourier. Entonces, este es, digamos así, el coeficiente de Fourier correspondiente al número de onda correspondiente, y eso se puede hacer también observacionalmente. Y ustedes ven aquí, entonces, como las observaciones y la línea teórica coinciden perfectamente. Y ahora, esto es en lo que llamamos las galaxias. Cada puntito representa el tamaño de una galaxia. Son galaxias chiquitas, y por acá están las galaxias grandotas, o sea, los cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, y acá están las galaxias más pequeñas, ¿no? Muy bien, entonces la coincidencia es extraordinaria. Fíjense, esta es una simulación hecha en Simvestab, ¿sí? De cómo se forma una galaxia. Aquí lo que ustedes no ven es que hay un halo oscuro de materia oscura. Si yo le quito el halo oscuro, o sea, la materia oscura, esta cosa no se forma. Entonces, para que las galaxias se formen, yo tengo que ponerle un montononal de materia oscura, que es, no sé, simplemente le pongo ahí un pozo de potencial y la galaxia se forma tal y como las observamos, ¿no? Eso es muy bonito. Después hemos visto en el centro de las galaxias muchísimos detalles. El centro de la galaxia es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tiene mucho polvo y además tiene un hoyo negro. Todas las galaxias que se han visto, todas tienen un hoyo negro supermasivo. Por ejemplo, nuestra galaxia tiene un hoyo negro en el centro que tiene 4.6 millones de masas solares. Y ahorita les voy a decir cómo, cuando lleguemos a hoyos negros, ahí les platico cómo sabemos que existe esto. Muy bien, entonces las galaxias son estas. Esto es una galaxia, una fotografía real de una galaxia. El centro de la galaxia tiene polvo, muchísimo polvo, tiene estrellas, pero también tiene hoyos negros supermasivos. Seguramente está plagada de hoyos negros la galaxia, que hemos identificado solamente algunos poquitos, pero lo que domina la galaxia es, por supuesto, las estrellas, el polvo y sobre todo la materia oscura, que es muchísimo más grande que la galaxia, abarca muchísimos más. El tamaño de la galaxia es pequeñito y la galaxia con todo su halo es gigantesca, ¿no? Muy bien. Bueno, últimamente se han encontrado en el centro de la galaxia cosas rarísimas. Por ejemplo, una de ellas es que si uno multiplica la densidad central por el tamaño del centro, o sea, de lo que llamamos el core de la galaxia, esto siempre es una constante, ¿no? ¿Y por qué? Es una cosa extrañísima. Y otra cosa extrañísima que se ha encontrado es que dentro de los primeros 300 parsecs, eso es muy al centro en la parte del core todavía, todas las galaxias que hemos visto, todas tienen la misma cantidad de materia, o sea, de hoyos negros, sí, hoyo negro, materia luminosa y sobre todo materia oscura. Todas tienen la misma. ¿Por qué? Es rarísimo. Y estos son 6 órdenes de magnitud en galaxias, ¿sí? O sea, galaxias chiquititas, galaxias grandototas, y todas tienen dentro de 300 parsecs la misma cantidad de materia. Es otra cosa rarísima de la materia oscura. Y yo creo que la más rara es esta. Fíjense, este es el disco de la galaxia. Esta es nuestra galaxia, la Milchstraße, la Milky Way, o sea, la Vía Láctea, o sea, el camino de leche, la Vía Láctea. Aquí está.
¿sí? Y este es Andrómeda, la siguiente galaxia más cercana. Y estos puntitos y crucecitas son los satélites, galaxias chiquitas que están dando vueltas alrededor de nuestra galaxia. Todos los modelos, todos sin excepción, de galaxias predicen que estos satélites tienen que estar homogéneamente distribuidos dando vueltas alrededor de estas galaxias grandotas, como la como la Vía Láctea o Andrómeda. Y sin embargo, ustedes ven, forman patrones, ¿no? Están acomodadas en una sola línea. ¿Sí? Y esto es en dos galaxias. Dicen, bueno, es una casualidad, pero no. Acaban de ver hace poquito, en el 2018, una tercera galaxia que es la más cercana, es una galaxia muy cercana también y encuentran el mismo patrón. Fíjense, aquí están las galaxias todas prácticamente alineadas en una sola línea. En esta región ya no hay galaxias chiquitas, hay puras, las galaxias se concentran en esta región. Sí, entonces esa es otra de las preguntas abiertas, nadie entiende por qué, son rarísimas. Muy bien. Ok, ahora les voy a platicar sobre la energía oscura. La energía oscura es otro de esos misterios rarísimos, ¿sí? Entonces, déjenme platicar sobre ella. Para poderlo platicar, déjenme primero mencionar de dónde viene toda esta historia. Entonces, Einstein, que fue el que propuso la teoría general de relatividad, que es la teoría que ahora nos explica cómo se desarrolla el universo, Einstein creyó que el universo era totalmente infinito en el espacio y en el tiempo, o sea que había existido desde siempre y era infinito en el tamaño. ¿Por qué? Para que las galaxias no se colapsaran, o sea, tenía que haber una galaxia, tenía que siempre estar en equilibrio con las que siguen, entonces todo el universo, como era infinito, se podía equilibrar. Sin embargo, Alexander Friedman, un matemático ruso, se dio cuenta de que la teoría de Einstein no permitía que el universo estuviera estático, no lo permitía. Y Friedman tuvo una pequeña discusión con Einstein, pero realmente el que discutió eso, el que volvió a descubrir lo que había hecho Alexander Friedman fue Georges Lemaitre, un físico que además era sacerdote, que dijo, no hay manera de que tu universo esté estático, tiene que ser dinámico y es probable que esté haciéndose cada vez más grande, lo cual Einstein no podía aceptar. Le dijo, usted está mal, está loco. Inclusive le rechazó un paper para publicación. Entonces, la controversia se pudo resolver cuando el abogado, que era astrónomo también, de afición, pero era un muy buen astrónomo, Edwin Hubble, tenía un telescopio, es el telescopio que en ese momento era el más grande del mundo, este telescopio de 2 punto y pico de metros de diámetro, y con él pudo observar galaxias cercanas. Y esas galaxias, entre más lejanas estuvieran de nosotros, podía medir la distancia de otra forma, se daba cuenta que más rápido se alejaban de nosotros. ¿Cómo puede ser que entre más lejos, por qué esa relación entre más lejos, más rápido se aleja de nosotros? La única manera de explicar esa relación era porque el universo está en expansión, o sea, el universo se está haciendo cada vez más grande y entonces las galaxias más lejanas, pues son galaxias que están más al pasado de nosotros y quiere decir que están cada vez alejando cada vez más de nosotros. Entonces, la única manera de explicar la observación de Hubble era diciendo que el universo estaba en expansión. También Einstein tuvo que aceptarlo, no le quedó otro remedio que al final decir, sí, efectivamente el universo está en expansión, pero fue hasta que unos astrónomos, George Gamow y después James Peebles y Drop Dicke, encontraron de que este tipo de expansión del universo, fíjense, ahora les estoy hablando de lo de Hubble es en 1928-29. Lo de James Peebles es en los 60, o sea, pasaron casi 40 años para que se dieran cuenta de que esta expansión implicaba que tendría que haber una radiación de fondo en este momento. ¿Por qué? Porque si el universo estaba expandiéndose, quiere decir que en un momento estuvo muy chiquito, y si está muy chiquito se calienta mucho, y si está muy caliente, tan caliente, entonces los electrones están interactuando con los fotones y con todas las partículas y eso se forma un plasma gigantesco en el cual todo está en interacción. Pero conforme el universo se va expandiendo, se va enfriando y entonces ese plasma se rompe y los fotones llegan a un momento en que están libres. Esos fotones es luz y esa luz nos tendría que llegar ahorita.
y esa luz sí nos llega ahorita. Ellos lo predijeron, tanto James Peeble como Rob Dicke, y esa luz después se pudo detectar con esta antena que está aquí. Esa luz tendría que estar llegando a nosotros en forma de microondas como las del horno de microondas, ¿no? O como las de los teléfonos celulares, esas microondas. Entonces, estos dos personajes aquí están, Penzias y Wilson, ¿sí? Encontraron que había un ruido en su antena de microondas que no se podía eliminar y llegaron a la conclusión, debido a Peebles y Robert Dickey, que esa era la radiación de fondo del universo. Y lo que midieron fue esto. Es una radiación, aquí está la longitud de onda, aquí, o la frecuencia si ustedes quieren, y esta es la intensidad. Y esta es la gráfica de la radiación respecto de la intensidad. Esta gráfica corresponde a la radiación que emite cualquier cuerpo caliente. Es inexorable. Esta es la radiación, este es el patrón que tiene cualquier cuerpo caliente. Entonces el universo es un cuerpo caliente. Esto venía del universo. Y llegaron a la conclusión de que el universo efectivamente era un cuerpo caliente y tenía una radiación de fondo de temperatura 2.7255 grados Kelvin, que era extremadamente homogénea e isotrópica. Venía de todos lados, a todas horas, a todo momento, en cualquier época del año, era exactamente la misma. Eso implica, si esa es la condición, todas horas, en todo momento, en cualquier época del año, es exactamente la misma. Quiere decir que tiene un origen común y que además viene del origen del universo. Por lo tanto, esta es la prueba irrefutable de que hubo una época extremadamente caliente del universo. Ahora, que eso condujera que esto todo estaba en un punto, no lo sé, pero eso es con prueba de que sí hubo un momento que le llamamos nosotros Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang la comprobamos con esta fotografía. Eso fue esta foto fue de 1964. Después, en 1971, 91, fíjense, otra vez 20 años, más de 20 años, se hizo una foto con muchísima más precisión. Ya se dieron cuenta de que no era tan homogénea y tan isotrópica, pero que ese 2.7355, si le seguías agregando cifras, sí aparecían fluctuaciones de lugar a lugar, que eran del orden de 10 a la menos 5, o sea, de 100 milésima de grado Kelvin. 100 milésima de grado Kelvin, y aquí está fotografiada. El que hizo esa fotografía es este señor, estos dos señores, George Smoot y John Mather, que ganaron el premio Nobel por esta fotografía en el año 2006, ¿sí? Y después, en el 2007, George Smoot vino a México, y aquí estoy yo, con mis cuates del Instituto Avanzado de Cosmología, inaugurando el Instituto Avanzado de Cosmología. Él nos ayudó a echarlo a andar y pues nos ha apoyado desde entonces, ¿no? Se ha vuelto un buen amigo de nosotros. Muy bien. Entonces, hasta ahí, bueno, el universo está en expansión, comprobado, el universo tiene un Big Bang, comprobado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente, en los finales de los años 90, después de que Smoot estaba muy contento de que había mostrado de que el universo está en expansión, encontraron que había unas supernovas que ya se conocían desde hace mucho, que tienen un patrón muy, muy chistoso, que es que sí, en su luminosidad, esto es el día, o sea, esto es día por día, la luminosidad de la supernova, ¿sí? Y esta es la intensidad de la luminosidad. Y estas supernovas le llaman 1A, son, digamos así, foquitos estándares. Y con esos foquitos estándares dijeron, a ver, ¿cómo está la expansión del universo? ¿Cómo era la expansión del universo hace 5,000 millones de años comparada con ahora? Dijeron, bueno, como el universo está gravitacionalmente jalado por toda la gravedad de todas las estrellas y todas las galaxias, y la fuerza de gravedad solo jala para adentro, entonces uno esperaría que esa fuerza de gravedad fuera deteniendo la expansión del universo. La debería de detener. ¿Y cuál es la sorpresa? Que con esas supernovas, comparando las distancias entre ellas, el resultado fue que el universo iba más lento antes. O sea, la velocidad del universo ahora es mayor. Se está acelerando. ¿Cómo puede ser? Si la fuerza de gravedad la tiene que detener y hay algo que le está expandiendo cada vez más rápido. Entonces, esta es la observación de las supernovas, y esta es la línea que ajusta
Pero para poner esta línea se tiene que poner que el universo se está acelerando, que cada vez va más rápido. Entonces, por esta observación, estos tres muchachos, Adam Riess, Saul Perlmutter y Brian Schmidt, obtuvieron el premio Nobel en el 2011 por el descubrimiento de la energía oscura. O sea, el descubrimiento de que el universo tiene una expansión acelerada. ¿Qué es lo que está acelerando el universo? Nadie sabe. Todo el mundo tiene miles de hipótesis, todas tienen sus problemas y todos siguen en discusión. Muy bien, entonces esta es la observación final de estas supernovas, ya van miles, todas comprueban irrefutablemente que el universo tiene una expansión acelerada y por lo tanto hay un montón de materia que no entendemos que está acelerando la expansión. Últimamente ya se han hecho, o sea, fíjense, la primera fue en 1991, en 2003 otro satélite sacó una fotografía con muchísima más nitidez del universo, de la radiación de fondo del universo, y últimamente en el 2009 se obtuvo otra, en el 2003, luego en el 2009 es otra, este es otro satélite, se llama Planck, esta es la fotografía más nítida que se ha podido sacar, y estas dos fotografías comprueban irrefutablemente que el universo tiene 24% de materia oscura, más o menos, y 70% de energía oscura, que es la que está expandiendo aceleradamente el universo. Fíjense, este es el perfil de la energía oscura, o sea, de la radiación de fondo. Otra vez, estos son la expansión de los coeficientes de Fourier. Estos serían, otra vez, las CAS, o sea, los números de Fourier. O sea, este es el tamaño de las fluctuaciones. Esta es la fluctuación de la radiación, o sea, las grandotas, estas son las grandotas, y luego vienen hasta las chiquitas, y esto me da irrefutablemente una línea que es la teórica, es la verde, la línea teórica, y los puntitos son los puntitos observados. Quiere decir, y para que la línea verde pegue con los puntitos observados hay que ponerle materia oscura y energía oscura a pasto. ¿Sí? Por ese hecho, en el 2019 y por otros, James Civil recibió el premio Nobel de física, igual que los otros, porque él era uno de los pioneros en la radiación de fondo del universo, pero no lo recibió por la radiación de fondo, sino por las fluctuaciones del universo. Muy bien. Ok, tienen más dudas o quieren aprender un poquito más, bueno, está este libro, La radiación de fondo, está en las librerías, creo que también está en Amazon, ¿sí? La pueden ver en Amazon, se llama La radiación de fondo del universo, y lo escribimos entre un ex estudiante mío, Luis Ureña, y yo, y explicamos todo esto de la radiación de fondo, de la materia oscura, de la energía oscura, pero enfocados a la radiación de fondo del universo, o sea, explicar esta fotografía, ¿no? Que es una fotografía muy, muy, muy interesante. Si ustedes tienen ya conocimientos de licenciatura, es perfectamente, ustedes lo tienen que entender. Si no lo entienden, es culpa nuestra. Está explicado, está escrito para muchachos de licenciatura, desde el primer año de licenciatura hasta el final y más. O sea, muy sencillo. Muy bien. Bueno, entonces, lo que yo quiero platicarles ahora es este telescopio, se llama DESI, está midiendo otra vez más galaxias. México pertenece a este telescopio. Yo estoy también como participante de este telescopio, pero somos muchos participantes y pues México pertenece a estas grandes colaboraciones. Entonces, la idea que tenemos ahora del universo es que hubo un Big Bang, ya es más que comprobado. Después hubo un periodo de expansión muy intenso que se llama inflación. Después hubo una época de aquí viene la radiación de fondo del universo. O sea, la foto que estamos sacando con el WMAP es de esta región, o sea, de unos 400,000 años después después del Big Bang, que es muy poquitos años, son muy poquitos años si toman en cuenta que el universo tiene 13,700 millones de años, ¿no? Y después viene la formación de galaxias, estrellas, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que sabemos es que la energía oscura es más o menos el 73% de la materia del universo, la materia oscura es como el 23% de la materia del universo, más o menos la materia que conocemos es el 4% y por ahí los neutrinos es entre el 0,1 y el 0,3%. Ese es lo que conocemos de lo que está hecho ahora el universo. Hay otro libro que se llama ¿De qué está hecho el universo? Ese lo escribí yo, está en el Fondo de Cultura Económico, también lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en muchos lados y en muchas librerías. Ese explica con mucho más detalle
y sobre materia oscura y energía oscura, pero no tanto en la radiación de fondo. El otro es el que anda sobre la radiación de fondo. Muy bien, ahora déjenme platicarles sobre los hoyos negros. Los hoyos negros son igual de fascinantes, son impresionantemente fascinantes. Esta es la primera, este es el primer hoyo negro que se encontró, teóricamente se encontró en 1916, poquito después de que Einstein propusiera sus ecuaciones. Un astrónomo matemático que se llamaba Karl Schwarzschild encontró que esto predecía una región singular. Fíjense, aquí es 1 menos 2m. Cuando R es igual a 2m, esta cosa es singular y por lo tanto tienes ahí algo raro, ¿sí? En ese momento no lo pudieron identificar, no lo entendieron. Fue hasta 1960, esto es 1916, y fue hasta 1960 que se dieron los primeros pasos para entender a los hoyos negros. Fue cuando se dieron cuenta de que este es el cono de luz. O sea, la luz, digámoslo así, el tiempo corre hacia arriba, o sea, aquí es el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, así va corriendo hacia arriba, y en esta dirección corre el espacio. Sí, entonces algo que es tiene un tamaño determinado está dado por aquí. Muy bien. Entonces, la velocidad de la luz, todo lo que está dentro es lo máximo que se puede tener. Entonces, todo lo que está dentro de este cono es posible que lo toque un rayo de luz. Lo que está afuera no es posible. Entonces, no existe, no está causalmente conectado. Entonces, lo que se dieron cuenta es que la curvatura de los hoyos negros, o sea, de estos objetos, es tan intensa que el cono de luz se voltea y toma esta forma. Entonces, todo lo que está dentro del cono, que va indiscutiblemente va hacia este punto que es una singularidad, ese R igual a 2m, no, es a R igual a 0, y R igual a 2m corresponde a esta línea que está aquí, que le llamamos el horizonte. Entonces, estos son los hoyos negros. ¿Qué quiere decir? Fíjense, nada puede salir, o sea, la luz no puede salir del hoyo negro, ¿sí? Todo lo que entra ya no puede salir. Todo puede entrar, pero nada puede salir. Entonces, y de esta superficie que se llama horizonte, nunca puede salir absolutamente nada. Por estos descubrimientos de 1960 y su desarrollo, Roger Penrose recibió el premio Nobel el año pasado, en 2020, ¿sí? Bien merecido, ya se tardaron en dárselo, porque los descubrimientos de los hoyos negros prácticamente se iniciaron con él. Muy bien, ¿qué es un hoyo negro? Bueno, ¿cómo lo veríamos si nosotros lográramos acercarnos a un hoyo negro? Bueno, aquí está una simulación numérica hecha por Kip Thorne y sus colaboradores. Esto es un planeta que Gargantúa se llama, o algo así, no me acuerdo. Este es de la película Interstellar. Y este es el hoyo negro como verdaderamente lo veíamos. O sea, este anillo de abajo es realmente el anillo que está atrás. O sea, este es un anillo de acreción. Ahorita les digo lo que es el anillo de acreción. Es un anillo de materia, ¿sí? Pero podemos ver como el hoyo negro curva tanto el espacio-tiempo. Entonces lo que está atrás, la luz que está atrás se curva y por eso lo podemos ver nosotros. Entonces podemos ver la parte de atrás y la parte de adelante del hoyo negro al mismo tiempo. Así son los hoyos negros. Ahora, ¿cómo los descubrieron? Fíjense, esto es una fotografía que se llevó a cabo, aquí están los años, durante muchísimos años, empezando desde 1900 y pico, 1990 y tantos. Y estuvieron observando estrellas una tras otra, siguiéndolas cuidadosamente, viendo qué velocidad llevaban, todo eso. Y todas coincidían. Todas estas estrellas coincidían en que hay un punto aquí, que en nuestra galaxia, que tiene 4.6 millones de masas solares y no tiene ninguna luminosidad. Quiere decir, o sea, dijeron, eso debe ser un hoyo negro. Y todas las estrellas del centro de nuestra galaxia están girando alrededor de ese hoyo negro. Todas coinciden, no era una ni dos, eran muchísimas. Por este descubrimiento y por esta observación, también en el 2020, Reinhard Genzel y Andrea Mia Goetz, dos alemanes, obtuvieron el premio Nobel también porque descubrieron que había hoyos negros por todos lados. La historia de ella, Andrea, dice, es que a mí se me ocurrió que tenía que haber un hoyo negro y entonces quise saber si en el centro había. Se le echaron encima, dijeron, estás loca, ¿qué vas a hacer? Estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando tu vida académica, mejor haz otra cosa, etcétera, etcétera. Y descubrió que había un hoyo negro, efectivamente. Muy bien, mucho tiempo después, bueno, con técnicas diferentes y mejoradas, ahora se han descubierto muchos hoyos negros más. Cada galaxia tiene un hoyo negro. Fíjense, esto es una galaxia, este es el tamaño de la galaxia, es una galaxia pequeña, se ve una región pequeña como un hoyo negro chiquito y el tamaño del horizonte, o sea, de la región donde ya no puede salir nada, es este. Nomás para que se den cuenta, este tamañito que está aquí, este es el tamaño de la órbita de la Tierra. Esta que está aquí es la órbita del tamaño de la órbita de la Tierra. O sea, este es de aquí al Sol.
Esta distancia es de aquí al Sol. El hoyo negro sería de este tamaño. Una galaxia más grande tiene un hoyo negro de 20 millones de soles. Este tiene 3 millones de masas solares. Este tiene 20 millones de masas solares. Esta es una galaxia grandotota, ¿sí? Tiene un hoyo negro de 200 millones de masas solares. Ya es más grande que la órbita, o sea, que de aquí al Sol. Ya es más grande que de aquí al Sol. Pero vean este que está aquí grandotote, todo así, corresponde a una galaxia gigante que está aquí, ¿sí? Y tiene 2,000 millones de masas solares. Y el tamaño del horizonte es gigantesco, ¿no? Ya no cabe en la figura, por eso se tuvo que poner así, ¿no? Y encontraron hace poco uno de 9,000 millones de masas solares. La pregunta es, ¿cómo se forman esos hoyos negros? La verdad es que no se entiende, ¿eh? O sea, tal vez el de 3 y 20 millones 20 millones de soles tal vez, pero ya cuando tienen muchos billones de masas solares, no se entiende cómo se forman. Son demasiado grandes para que la historia del universo no los puedan explicar. Entonces es otra de las preguntas abiertísimas que nadie entiende. ¿Y cómo vemos los hoyos negros? Bueno, aquí lo que voy a mostrar es cómo vemos cuando chocan los hoyos negros. Aquí estos dos puntitos negros que están aquí, son dos hoyos negros que están girando, están muy cerca uno del otro, ¿sí? Y de repente empiezan a dar vueltas uno tras otro por la fuerza centrífuga, ¿sí? Pero la fuerza de gravedad es tan intensa que y al final chocan. Todo lo que ustedes ven alrededor, estos son ondas gravitacionales, así como se forman cuando ustedes agarran un dipolo y lo agitan, ¿sí? Y se forma una onda electromagnética, así funcionan los radios y los teléfonos y todo funciona así con oscilaciones con oscilaciones de los dipolos. Aquí lo que tiene es un hoyo negro girando, ¿sí? Es un hoyo negro girando y entonces lo que ven es precisamente lo mismo y se forman ondas gravitacionales y al final, en el último instante, la onda gravitacional es tan intensa que en unos cuantos segundos, en un segundo, es más décimas de segundo, ¿sí? Masas, tres masas solares se convierten por la fórmula mc cuadrada en energía pura de onda gravitacional. En unos cuantos segundos, masas solares se convierten en energía pura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la manera de saberlo es esta. Este es un detector. Lo que hacen es ponen un espejo acá, ¿sí? Ponen otro espejo acá, ¿sí? Y luego ponen un espejo a los 45 grados aquí y mandan un rayo láser y eso se forma un interferómetro. Las ondas regresan, ¿sí? Y chocan aquí y entonces se destruyen entre ellas y al final lo que se forma acá es un patrón completamente blanco, no se ve nada. ¿Sí? Si las dos distancias de cada brazo son idénticas, no se forma ningún patrón. Pero si una de las distancias tiene una diferencia, aunque sea chiquitita, se forma un patrón muy, muy característico. Entonces, la forma de hacerlo es que cuando pasa la onda gravitacional, tienen ustedes así los dos brazos, ¿sí? Y la onda gravitacional lo que hace es distorsionar los brazos, una en una dirección y el otro en otra dirección. Entonces, esto es un cambio chiquitito, ¿sí? Del tamaño de más pequeño que el tamaño de un átomo de hidrógeno. La distancia que cambia esos brazos es menor al tamaño de un átomo de hidrógeno. Pero para identificarlo, y el patrón se refleja aquí y lo pueden identificar, para hacerlo, pues se construyeron dos interferómetros de 4 kilómetros de distancia. Miren, esto es un interferómetro, los dos brazos que les puse, aquí están los espejos, ¿sí? Uno en Luisiana y otro en el estado de Washington, y luego hay otro en Italia, y ya se están construyendo otros en Alemania, y otro en China, y otro en todos lados se están construyendo esos interferómetros para poder identificar y poder seguir detectando ondas gravitacionales. Y ustedes me van a preguntar, ¿ya poco así las detectaron? No, hombre, fíjense, esto es lo que se detectó, exactamente lo que se detectó. Se le quita el ruido, porque esto tiene bastante ruido, y lo que se obtiene es esto, quitándole el ruido. El rojo es lo que hace la relatividad numérica, o sea, lo que hace la teoría, y lo gris es la reconstrucción de la onda. ¿Se dan cuenta lo que es exactamente igual? ¿Sí? Y entonces se encuentran que se puede detectar ondas gravitacionales del 2016. Aquí tienen
a ellos tres que fueron los primeros, los pioneros en hacer este interferómetro, Barry Barish, Kip Thorne y Rainer West, ganaron el premio Nobel en el 2017 por la detección de las ondas gravitacionales, ¿no? Eso es un resultado espectacular, ¿sí? Yo estoy aquí con Miguel Alcubierre y Kip Thorne. Kip Thorne es él el que está aquí, fue uno de los principales en desarrollar estos interferómetros, ¿sí? El año pasado, en el Congreso Nacional de Física, vino Kip Thorne y nos dio una plática y no nos habló de ondas gravitacionales porque es un tema que ya no le gusta. Nos habló sobre agujeros de gusano, que es lo que les voy a platicar después, ¿sí? Entonces, él, por supuesto, fue difícil contactarlo porque los premios Nobel son difíciles de contactar. Fíjense, estas son las detecciones hasta hace meses, o sea, ya ahorita tienen más. Las detecciones de choques de hoyos, estos dos son hoyos negros, este es un hoyo negro de aquí menos 10, de 19 masas solares contra uno de 22 o 23 masas solares, formando uno de 40 masas solares. Este no sé qué y forma otro. Todas estas son detecciones diferentes que se han hecho en los últimos años. Son muchas y van a haber más y van a haber miles de detecciones de hoyos negros chocando para formar ondas gravitacionales para formar hoyos negros nuevos. Este que está aquí, el último, el más grandote, es medio inexplicable. Todos estos tienen explicación sencilla. Este es el único que está medio raro. ¿Cómo es posible que sea tan grande? No se esperaba uno tan grande. ¿Sí? Entonces, los hoyos negros se detectan a través de los choques de hoyos negros y eso ya es una cosa sistemática, ya se hace todo el tiempo. La otra manera de hacerlo es a través del disco de acreción. Cuando un hoyo negro se traga una estrella, se forma un disco de acreción alrededor y es la manera de detectarlo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven es el disco de acreción, lo que les mostré hace ratito. Entonces, ese también lo hemos visto. Aquí está el hoyo negro, como lo deberíamos de ver, en una simulación numérica. Esto es una simulación numérica de computadora, utilizando las ecuaciones de Einstein. Si lo vemos así de lado, pues vamos a ver hasta la parte de atrás. Si lo vemos de arriba, pues lo vamos a ver completo. Esa es la manera en que lo deberíamos de ver. Nosotros en México tenemos el telescopio más grande del mundo en microondas, que se llama el GTM, ¿sí? Es mexicano y está en Sierra, aquí en la frontera entre Veracruz y Puebla y pertenece, bueno, lo administra el INAOE, ¿sí? Y México pertenece a una colaboración gigantesca de telescopios para estar observando el hoyo negro. Esta es la simulación numérica, ¿sí? Esta es la simulación que nosotros debemos de ver y esta es la primera fotografía de un hoyo negro y su disco de acreción. Por supuesto, debido a que los telescopios son poquitos y no son suficientemente todavía grandes, lo suficiente grandes, la resolución es baja. Se ven que todo está así medio nebuloso. Bueno, esto es lo que tendremos que llegar a ver en un momento, pero ya se ve que es lo mismo, ¿no? Bueno, casi se está llegando a esto, todavía no, pero ya casi está llegando y ya se detectó. Este es el hoyo negro que está en una galaxia no muy lejana, M87, ¿sí? Y ahorita ya están a punto de dar la fotografía de nuestro hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, que sería el que está, el que nos pertenece a nosotros, ¿no? Pero ya estamos viendo los hoyos negros, ya estamos viendo hasta ahí, ¿no? Inclusive en esta simulación numérica, un estudiante del CIMBESTAB, Héctor Olivares, participó en este Nature, que fue donde se hizo la simulación numérica para predecir lo que íbamos a observar. Entonces, y fíjense, México ya en todo está metido, ¿no? O sea, en todos los colaboraciones que les acabo de mostrar está metido, ¿no? Muy bien. Este es el último tema que les quiero platicar. Estos son los agujeros de gusano. Este es el de que viene en la película de Interstellar. Precisamente Kip Thorne, el cuate con el que estamos ahí en la conferencia, el que dio las ondas gravitacionales, fue uno de los primeros en estudiar estos agujeros de gusano, ¿sí? Y encontró que estos agujeros de gusano sí existen, pero son inestables. En los últimos años ya se han encontrado muchos más agujeros de gusano. El CIMBESTAB tiene muchos trabajos sobre esto, muy avanzados. Es uno de los pioneros en muchos de estas investigaciones. Y, por ejemplo, los agujeros de gusano son rarísimos. Son objetos en los cuales uno puede viajar a un universo diferente o en el mismo universo, pero a distancias gigantescas en instantes. Fíjense, les voy a mostrar esa simulación. Esta es una simulación numérica hecha en CIMBESTAB. Este es un rayo de luz. ¿Sí? El rayo de luz, aquí está el agujero de gusano, tiene una singularidad de anillo. Llega al agujero de gusano, lo rodea, se mete a la garganta y el rayo de luz, cuando se cambia de luz, es que se llegó a otro universo o al mismo universo, pero en un lugar totalmente diferente. Fíjense cómo el rayo de luz regresa
por algún motivo, se regresa a la garganta, da una vuelta en nuestro universo, ¿sí? Rodeando el agujero de gusano, y regresa a la garganta, se mete y después se propaga como rayo de luz común y corriente. Estas cosas, esto que está aquí es una solución exacta de las ecuaciones de Einstein y esto simplemente es resolver las geodésicas con un método muy sencillo para mostrar lo que hacen los rayos de luz en un agujero de gusano. Ahora, los agujeros de gusano no están demostrados, simplemente es una última especulación o una de las últimas especulaciones de la teoría general de la relatividad. No sabemos si existen, pero si existen, entonces vamos a ser capaces de viajar por todo el universo o inclusive a otros universos en el futuro. Eso sería maravilloso, ¿no? Sería impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita los agujeros de gusano sirven para hacer novelas. Esta es una novela que yo escribí, es inspirado en estas soluciones exactas. Todo lo que está en esta novela es físico, no hay nada de especulación así de naves espaciales que hacen ruido y que viajan a velocidades arriba de la luz. No, todo esto es especulación. Se llama El Tesoro de Moctezuma, nomás que en náhuatl es Motecuzoma. ¿Sí? Ese es Motecuzoma Xocoyotzin, ese Moctezuma Xocoyotzin, ¿sí? Y bueno, se me ocurrió una idea y está chistosísima. Si quieren pueden verla, está simpática. Muy bien, entonces como resultado, este es otra vez la misma la misma fotografía de hace rato, nomás que mucho más moderna, de todas estas galaxias son reales, ¿no? Son lo que les puse hace rato. Pero lo que les quería platicar es de que como resultado se dan cuenta de que la ciencia avanza y avanza a modos extraordinarios y la ciencia va desarrollando tecnología y la tecnología va ayudando a la ciencia a seguirse desarrollando y cosas por el estilo. Ese es el mecanismo del desarrollo. Si los científicos inventan nuevas cosas, quieren después ver más y para eso hacen nueva tecnología y esas tecnologías después se utilizan en la vida diaria, ¿sí? ¿Saben dónde se inventó el Internet? En el CERN. Ahí, porque necesitaban comunicarse la gente del CERN entre puntos lejísimos y mandarse información. Entonces inventaron el Internet y después se desarrolló para todo el mundo. Y así por el estilo, yo les puedo hablar de miles de productos que fueron hechos simplemente por curiosidad científica y que ahora son parte de nuestra vida. Entonces, la vida, lo que tenemos que hacer en México es más ciencia, más desarrollo y para poder llegar a eso necesitamos multiplicar el número de científicos por 15 o por 17 para poder llegar a los niveles que tienen los países desarrollados. Bueno, ahora sí, la relatividad general es una maravilla. Tiene miles de cosas que ya se han demostrado, que se han comprobado, que todo está en boga. Quedan los agujeros de gusano, que podría ser nuestra puerta a viajar por todo el universo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Estuvo muy interesante. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que se fueron generando a lo largo de la conferencia. La primera la realiza Roberto Balcázar, estudiante de matemáticas. Su pregunta es, ¿qué repercusiones han ¿Están todavía tenido ahí? ¿O no me los escucharon? descubrimientos experimentales relativos a la materia? Sí, doctor, lo escuchamos. Fer, un ¿Sí? momento. Doctor, ¿nos Ah, escucha? ¿Irasu? Sí, ¿nos escucha? ¿Hay preguntas? Sí, sí hay ¿Sí? preguntas. ¿Nos A está ver, escuchando? Creo que tienes creo que desactivado el micrófono porque no te escucho. A ver. Ah, ¿se me escucha? no. A ti sí, pero me parece que el doctor tiene problemas con su audio. Irasu, yo no te escucho. Sí te escuchamos, Tonatiu, también a Irazú y a Fernando. ¿No los escuchas? Nosotros lo escuchamos bien, entonces Sí. No te escucho. Sí, ¿tú me escuchas a mí? A ver, mueve la sí, cabeza, ¿sí? Yo no te escucho, no te escucho. A lo mejor, pero a lo mejor, como su ya, audio. ya, ahora sí ya. ¿Ya, A ver, ya nos escucha? no, no te escucho. ¿No? Algo está sucediendo, a ver, a lo mejor tengo desconectado algo. Fernando, a ver, habla. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? No puede ser, entonces soy yo. Sí, posiblemente Sí, su yo también micrófono. los escucho a todos. Yo a ustedes ya no los escucho, algo hice mal. Ya sé por qué. Ya, perdón, ya. Ahora sí, ya pueden hablar así. Era mi culpa.
Ya pueden hablar. Ah, Bajé el volumen a propósito. Ok, ya Perdón, nos perdón, escucha perdón. perfecto. Sí, ya lo escucho, perdón. Ok, bueno, mi compañero Fernando va a proceder a realizar algunas preguntas que Sí, hubo durante su charla, entonces las preguntas pues van encaminadas a conforme usted fue realizando su charla. claro, claro, sí. Entonces, ver si le realiza las preguntas. ok, la primera pregunta nos la realiza Roberto Balcázar, estudiante Sí. de matemáticas. Ujú. Él nos dice, ¿qué repercusiones han tenido los descubrimientos experimentales relativos a la materia y energía oscura en el entendimiento de la geometría del universo? Eh, el problema está que como es tan difícil detectarlas, la materia y la energía oscura prácticamente no se han podido detectar. O sea, nadie, hay muchas especulaciones, hay muchas hipótesis, desde partículas muy pesadas, como vienen en el modelo estándar o extensiones del modelo estándar, hasta partículas ultraligeras, esa es una propuesta de Sinvestá, por cierto, que son partículas de 10 a la menos 22 electron volts. Estas, ninguna de ninguna región se ha logrado detectar. Entonces, no sabemos nada de la materia oscura y hay detectores que están a 20 metros, a 2000 metros de profundidad o a 1000 metros de profundidad en todo el mundo. Yo visité uno hace poquito en Canadá que está impresionante, a 1200 metros de profundidad, ¿sí? Y son detectores para que la materia oscura llegue ahí y haga algún movimiento, o sea, haga algo en el detector y no, tienen 20 o 25 años trabajando esos detectores y no han detectado nada. Entonces, no se sabe qué es la materia oscura. Lo único que podemos, como lo sabemos, es a través de lo que yo les platiqué, que es a través de la gravedad, o sea, sus alteraciones gravitatorias. Y en eso, pues definitivamente la gravedad se ve modificada. ¿Qué quiere decir? La geometría del espacio-tiempo se ve modificada debido a la presencia de la materia oscura. Eso es indiscutible. Y esas mediciones, pues sí se pueden hacer. Están hechas, inclusive. ¿Sí? Ok, Ujú. doctor, gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Omar Sánchez, estudiante de nanotecnología. Él nos pregunta cuáles son las limitaciones tecnológicas para el entendimiento de la materia oscura. Bueno, la materia oscura es el problema tecnológico definitivamente es que como no sabemos qué es, no hay manera de inventar un detector. Entonces, lo que se hace así se especula. Bueno, ¿qué tal si son partículas muy pesadas? Entonces ponen esos detectores a 2000 metros de profundidad. ¿Por qué a 2000 metros de profundidad? Bueno, porque en la superficie los rayos cósmicos entran por la atmósfera y chocan con la Tierra. Entonces, si estuvieran a la altura de la Tierra, confundiríamos todas las detecciones de materia oscura con las de rayos cósmicos, que son miles, y de esos rayos cósmicos hay otros detectores, muchos en todo el mundo. Ok, entonces hay que evitar que choquen los rayos cósmicos. Entonces, a 1000 metros de profundidad, los rayos cósmicos ya no entran, ya ninguno penetra. La capa de la Tierra les impide penetrar. Pero como sabemos que la materia oscura no interactúa con nada, entonces esa capa de Tierra evita que entren los rayos cósmicos, pero no la materia oscura. Y aún así, pues no detectamos nada. Bueno, los únicos que pueden entrar son la materia oscura y los neutrinos. Entonces se detectan neutrinos, pero ya se conocen. Y entonces sabemos de cómo interactúan, bla, bla. Entonces eso es como ruido que se le puede quitar al detector. Entonces cuando llega un neutrino, dicen neutrino, neutrino, neutrino. Y ahí se la pasan porque no han detectado. De repente, oye, esto no es como neutrino, a ver qué será. A ver, vamos a verlo. Y empiezan a investigarlo y no, pues no. Era un neutrino con no sé qué, o era esto con no sé cuánto, o era quién sabe qué. O sea, hasta ahorita ninguno ha dicho, eso sí es materia oscura. Ninguno. El problema es tecnológico complicadísimo. Y luego las partículas esas de 10 a la menos 22 electron volts son tan ligeras, pero tan ligeras que pues no hay nada que pueda decir, hay que detectarlas así. Es todavía más complicado. O sea, el problema tecnológico es impresionantemente grande, ¿no? Ujú. Gracias, doctor. Vamos a dar paso con la siguiente pregunta. Es de Mauricio Cruz, estudiante de arquitectura, aunque creo que ya la respondió implícitamente en la conferencia, pero bueno, él nos pregunta, ¿usted cree que el universo es finito y qué pruebas hay de que sea o no lo sea? Bueno, lo que sí sabemos es la parte que nosotros podemos
o pudiéramos observar, inclusive con el telescopio más grande del universo, o sea, que se podía construir, es finita debido a que sí hubo una región muy caliente, que o sea, el universo era tan chiquito en algún momento que ahora está creciendo. Entonces, lo que sí podemos saber es el tamaño del universo. Simplemente es 13.700 millones de años multiplicado por c. O sea, esa es la velocidad con la que se está expandiendo el universo. Entonces, sabemos esa distancia. Entonces, sí sabemos de qué tamaño es el universo. Ahora, ¿qué hay afuera de ese universo? Que también sería parte de bueno, ¿qué hay afuera de esa región del universo? Que también es parte del universo. Ahí sí ya es totalmente especulación. ¿Cómo podría ser el universo infinito en el espacio y en el tiempo si el universo fuera cerrado? O sea, si el universo fuera que se expande y a pesar de la aceleración del universo llegara a contraerse, eso es posible todavía, entonces sería un universo que estuviera oscilando. O sea, que haya un Big Bang y después se expande, llega hasta a un punto extremo y se vuelve a colapsar. Y se expande entonces el universo sería infinito en el tiempo. Ahora, que hay más universos se ha especulado también, que hay muchos universos y que son muchos como el nuestro. Entonces, pues eso ya es también especulación, quién sabe, quién sabe. Entonces, se puede trabajar mucho en topología sobre este tipo de universos y jugar con ellos, ¿no? ¿Cómo comprobarlo? Pues quién sabe. Eso es totalmente abierto, sí. Gracias, doctor. Ahora mi compañera Yasu va a seguir leyendo algunas de las preguntas. Tenemos otra pregunta de Roberto Balcázar, estudiante de matemáticas, y pregunta, ¿qué tan estrecha es la relación entre los hoyos negros, la materia oscura y la energía oscura? ¿Las anomalías observadas en los agujeros negros pueden encontrar su motivo en la existencia y dinámica de la materia oscura? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Lo que sí se sabe es que en los centros de las galaxias hay ahí está este hoyo negro supermasivo, pero también hay mucha materia oscura. Entonces ahí tienen que estar interactuando. Y últimamente se ha especulado mucho que estos hoyos negros supermasivos, estos gigantescos de 10 o sea, de 6.000, 7.000 millones de masas solares, tal vez están hechas realmente, originalmente, de materia oscura. Se especula, no se sabe y se ha estado tratando de avanzar en esa dirección, pero parece ser muy prometedora, ¿no? Entonces, sí habría una relación entre materia oscura, hoyos negros, en el sentido de que los hoyos negros originalmente son de materia oscura. Ahora, originalmente, ¿por qué originalmente? Porque cuando se mete la materia dentro del hoyo negro, la materia dentro del hoyo negro pierde su identidad. Se pierde la información, por ejemplo, si eran nitrógenos o si eran átomos o si era materia oscura o si fuera lo que fuera, cuando ya está dentro del hoyo negro, todo es igual. ¿Por qué? Pues porque los hoyos negros son realmente soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Entonces, los hoyos negros son vacío, son gravitación pura. Entonces ya perdieron totalmente su identidad. Eso es un problema porque dicen, y ahora si el hoyo negro se disuelve, toda esa información se pierde. Pues sí, se pierde, pero ya hay especulaciones de que tal vez no, que tal vez se queda en el horizonte la información, cosas por el estilo. Sí, pero sí hay una relación. Ahora, con la energía oscura es todavía peor. Esta es expansiva, esta no se colapsa. Entonces no tiene nada que ver con los hoyos negros, porque está siempre en expansión, ¿no? Entonces, aparentemente no hay una relación con energía oscura, pero sí de materia oscura con hoyos negros, ahí sí hay una relación, posiblemente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, relacionado al mecanismo de Alcubierre, nos dice Diego Cornejo, estudiante de la carrera de biología, si referente a pensando en el mecanismo de Alcubierre para los posibles viajes interestelares, ¿se podría aprovechar el vórtice de los agujeros para impulsar el movimiento de las naves espaciales? Pensando Ay, en este mecanismo de Alcubierre, ¿es posible estudiarlo o está bien, emplearlo? está bien interesante esa pregunta, está bien interesante, pero no estoy seguro si se puede, porque es que el problema del mecanismo de Alcubierre es que, por cierto, les voy a adelantar, estamos terminando un libro entre Miguel Alcubierre y yo, justamente sobre esto, viajes interestelares, viajes intergalácticos. Él no lo termina, yo ya mi parte la terminé desde el año pasado y él le estoy diciendo a Miguel, acuérdate, tienes que terminar. Entonces, sí, espero que salga pronto, ¿ok? Y es justamente sobre esto. Pero el problema del modelo de Alcubierre es que sí necesita una energía impresionantemente grande
para poder curvar el espacio de la manera que se necesita, que es así como doblarlo, ¿no? Irlo doblando poco a poco. Y es la energía que se necesita es impresionantemente gigantesca, ¿no? Pero, y la otra es que debe ser, o sea, hasta ahorita lo que se conoce es que tiene que ser energía negativa y eso tampoco se ve o se sabe de dónde pueda venir. Y los hoyos negros hacen otra cosa, o sea, esos colapsan, pero casi siempre esféricamente, o sea, no tienen la manera de hacerlo curvadito como lo necesita el modelo de Alcubierre. Entonces, es muy probable que no sea directo, pero podría ser una manera así indirecta de hacer pues este warp drive, ¿no? Este doblaje del espacio-tiempo, como lo predice Miguel Alcubierre. Sí, posiblemente sería cosa de pensarlo, sí, pero está muy interesante la especulación, la propuesta. Ujú, ujú. Y bueno, tenemos otra de Ninis Moll, estudiante de Ingeniería Mecánica. Si se creía que la gravedad de los cuerpos existentes podría revertir la expansión del universo, suponiendo un final o una muerte térmica, con el descubrimiento de su expansión, además de la aceleración, ¿usted consideraría que este final pudiera ser algún tipo de desgarramiento de espacio-tiempo? Eh, bueno, es también una de las ideas que se tiene, se ha manejado también, ¿no? Que el universo se desgarra, o sea, definitivamente se expande y llega un momento en que se expande tanto que se pueda desgarrar. También es una especulación. Ahora, la energía oscura lo que está haciendo es justamente eso, o sea, expandiendo el universo cada vez más rápido y esto no, que lo que no sabemos es si esa expansión va a ser eterna o si la energía y la materia que existe, porque la energía oscura, al mismo tiempo de que es expansiva, pero como es parte de la gravedad, pues también hace gravitación. Entonces también tiene una parte positiva. Y eso se tiene que tomar en cuenta con las ecuaciones de Einstein. Entonces las ecuaciones de Einstein afortunadamente tienen las dos informaciones y nos pueden dar la respuesta final. Entonces lo que hay que hacer es precisamente estudiar, por ejemplo, un candidato de materia oscura, de energía oscura, y ese estudiar su gravedad tanto repulsiva como atractiva para saber si eso sucede, ¿no? Lo que hasta ahorita se sabe es que todavía el universo tiene la chance o de expandirse para siempre o de contraerse y hacer este universo oscilante, ¿no? Todavía están las dos. Los datos experimentales están muy cercanos a que sea plano. ¿Qué quiere decir? Que el universo se va a expandir para el resto de su vida, o sea, para el resto del tiempo, pero asintóticamente y no se va a colapsar. Hasta ahí sigue la especulación. Si hay un poquito más de materia, para que eso no suceda, entonces el universo va a llegar a contraerse y entonces va a volver a hacer un Big Bang y luego otra vez un Big Crunch y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pero eso es todo se estudia con las ecuaciones de Einstein porque es lo que conocemos y parece ser que funciona excelentemente, ¿no? Sugiero una última pregunta. Se nos está limitando el tiempo. Sí, Ok. como última pregunta, nos dice Salvador Pérez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, si es posible la existencia de los agujeros blancos, agujeros que devuelven todo lo que desaparece dentro de ellos. Sí, sí, sí es posible. Sí es posible y eso es que dentro de los agujeros negros, y eso fue ese fue un descubrimiento de Einstein mismo en 1936 junto con Nathan Rosen, en el cual dentro del agujero negro, la región que uno pensaba que era un punto, no es realmente un punto, sino es verdaderamente un agujero de gusano. Entonces, la materia que entra al agujero negro realmente pasa por el agujero de gusano y sale en algún otro lado como agujero blanco. Entonces serían regiones en las cuales todo sale y nada entra. Inclusive lo que pensaron que eran los cuásares, se especuló mucho tiempo que podían ser agujeros blancos. Creo que la especulación sigue, o sea, esa hipótesis se sigue estudiando, pero es muy interesante y sí, por supuesto, los agujeros blancos deberían de existir. Teóricamente deberían de existir. No los han visto, pero deberían de existir. Ujú. Creo que ya era la Perfecto, última pregunta. doctor. Pues sí, ya finalizamos con las preguntas. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de responderlas. Y bueno, doctor Víctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Irazú. Muchas gracias, Fernando, por la moderación y muchas gracias, Tonatiu, por esta excelente conferencia inaugural. Te agradecemos mucho y bueno, nos has dado muchas sugerencias, ¿no? Para seguir leyendo y material, ¿no? Que tú tienes. Sugiero que todos prendamos nuestra cámara y micrófono y le demos un fuerte aplauso al doctor
donativo, y a los moderadores también. No, pues al contrario, muchas gracias a la Academia Mexicana de Ciencias y a ti, Víctor, por esta invitación. Yo lo hice por eso, o sea, no, o sea, mira, no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, mira, sí. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Ah, muchas gracias a todos ustedes.